Buenas noches. Llegamos al episodio número 20. Y como no podía ser de otra forma, hoy un nuevo episodio para seguir planeando cómo dar vuelta a todo. Vamos a desarrollar un tema que es de mucho debate en nuestro país. Libros, editoriales, muchísima tinta utilizada y nosotros también vamos a dar nuestro análisis sobre el peronismo. Pasó un nuevo 17 de octubre, el conocido Día de la Lealtad. Se realizó un acto, pero esta vez de manera virtual, organizado por la CGT y el PJ para oxigenar a Alberto. El evento central terminó teniendo inconvenientes técnicos, Cristina no participó y la gente igual salió a la calle. Alberto habló de una Argentina integrada, llamó a la unidad hasta la oposición de derecha, conciliación de clase, un acto peronista sin dudas. En fin, pero nosotros en esta emisión nos proponemos hacer un poco de historia para llegar hasta la actualidad. También vamos a analizar las medidas de las últimas semanas con la mirada y la propuesta de les socialistas. No les adelanto más, empecemos. ¿Por qué habría resultados distintos si siempre se hace lo mismo? Empiezo así porque creo que es pertinente para poder analizar alguno de los anuncios del gobierno en los últimos días. Pasan los años, pasan los gobiernos, pero lo que nos proponen, aunque cambien el tono discursivo, es ir siempre para el mismo lado. Garantizar los intereses de unos pocos, de los mismos vivos de siempre, que han ganado con todos los diversos gobiernos. No hace falta decir de quiénes hablamos, ¿no? La semana pasada, el presidente Alberto Fernández estuvo en IDEA, este evento que reúne empresarios y que podría decir que no es para nada afín al gobierno del Frente de Todos. Pero lejos de que se exprese una política de enfrentamiento, el presidente sigue en la línea de garantizar seguridad para estos sectores. Pero más allá del hecho en sí, días después un periodista memorioso recordó y presentó como el Día de la Marmota, un informe donde tomaba el discurso de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri en 2016, en su primer coloquio de IDEA. Y podemos ver que los ejes que manejaron fueron exactamente los mismos. 3 de ellos están ligados al modelo extractivista. Ya vimos en este programa que este modelo es levantado por ambos sectores de la grieta que cada vez demostramos que no es tal. Uno de los ejes que tanto tomó Macri en 2016 y ahora Alberto Fernández fue plantear que el camino es el desarrollo agroexportador. Los dos hablaron de la producción de alimentos, darle valor a la producción primaria. Y Alberto Fernández hizo hincapié en convertir los granos en proteínas animales y así poder exportar animales a un mundo que reclama alimentos. ¿No les suena algo así como el acuerdo porcino con China, que seguramente va a estar de la mano con la aprobación reciente del maíz transgénico? Bueno, sigamos. El otro eje fue que ambos hablaron de minería. Para hacernos creer que se preocupan por el ambiente, en ese momento Macri habló de desarrollar minería sustentable. Y ahora Alberto Fernández dijo que tenemos la oportunidad de desarrollar la minería, que es una actividad que no se ha desarrollado lo suficientemente bien. Cumpliendo ciertos estándares sociales, se puede desarrollar sin riesgo ambiental. Bueno, que le diga a las poblaciones afectadas, sin riesgo ambiental. ¿Y se imaginan cuál fue el tercer punto que desarrollaron? Hidrocarburos, vaca muerta. El presidente actual anunciaba en IDEA el Plan Gas, que luego iba a presentar el Neuquén. El expresidente, hace 4 años atrás, planteaba recuperar la capacidad de generar energía propia con el shale gas. Ya que no saben dónde lo sacan. Sí, de vaca muerta con fracking. Modelo extractivista sin grieta. En las últimas semanas vimos cómo beneficiaron a estos mismos sectores. Tuvieron beneficio las mineras, se les bajaron las retenciones al campo. Y el jueves pasado, como les decía recién, Alberto Fernández terminó anunciando desde Neuquén el Plan Gas 2020-2023. Una inversión de 1.491 millones de dólares para, como ellos dijeron, terminar con la dependencia energética.
Y como yo les decía antes, estos fondos serán para la extracción de gas no convencional a través del método fracking. Millones de dólares que saldrán del Estado para bancar a las multinacionales. Lo mismo que hizo en diciembre pasado cuando se comprometió a pagar $45 el barril de crudo, varios dólares más que el valor que tenía en el mercado. En una frase sintetizó esta nueva avanzada sobre los territorios, la contaminación y el saqueo, planteando el verdadero objetivo. Dijo, significa dejar de pensar que tenemos que importar gas, que son divisas que se nos van, por las que Martín, por Guzmán, no saben lo que sufre y todos sufrimos. Bueno, todo su discurso sobre lo sustentable, su jura por el ambiente. La realidad es que es puro discurso. Lo único verde que les interesa son los dólares para pagar la deuda, pero no les catiman ni un poquito a las corporaciones. Desde nuestro espacio nos encontramos en las antípodas del proyecto de Fernández y las multinacionales. Las soluciones a los problemas energéticos no están en banca muerta, en seguir avanzando con la megaminería y mucho menos llenando de transgénicos y agrotóxicos. Y tampoco es la política de subsidios millonarios en dólares a las grandes multinacionales extranjeras, sino en una orientación contraria. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, sencillo. La crisis económica mundial requiere de un Estado cada vez más presente, pero no para beneficiar a los empresarios con la eliminación de impuestos, con la reducción de derechos laborales, con falta de controles o extender la lógica capitalista extractivista, como pretende el presidente. Retomando lo que dije al arrancar, si queremos resultados distintos, tenemos que hacer algo distinto. Una real soberanía energética requiere reestatizar todo el sistema energético y la industria petrolera, ponerla bajo control de los trabajadores y usuarios y prohibir, por supuesto, de manera inmediata el fracking. A su vez, los recursos convencionales deben ser puestos al servicio de la reconversión energética y productiva como un bien social, porque no podemos seguir financiando la ganancia de estas corporaciones del petróleo y el gas. No hacerlo es seguir haciéndole el juego al capitalismo salvaje y financiero. Quienes luchamos por un mundo distinto, socialista, tenemos ejemplos de sobra de que es posible y que existen tecnologías para desarrollar, por ejemplo, energías limpias, como la solar, la eólica, la mareomotriz. Y además, Argentina cuenta con zonas geográficas ideales para impulsarlas. Pero no se hace porque para los capitalistas no es rentable. Es más rentable fracturar la tierra y contaminar toneladas de agua dulce para sacar un poco de petróleo y gas, y los gobernadores, una vez más, siguen atados a esta lógica. Hoy, la única traba que tienen estos ecocidas son los pueblos como el mendocino, que en diciembre del año pasado salió a las calles en defensa de la ley 7722 y logró frenar el ingreso del fracking y la megaminería en la provincia. O como Chubut, que sigue resistiendo, y una juventud que sabe que para tener futuro tiene que ponerle un freno a este modelo. Y la única fuerza política que plantea hacer algo distinto es la izquierda. Por eso, además de luchar contra el fracking y este modelo productivo ecocida, tenemos el desafío de que el Frente de Izquierda Unidad se transforme en un polo de referencia para las y los miles que resisten, para que de manera conjunta las y los trabajadores, las mujeres, las disidencias y la juventud nos transformemos en una alternativa real de poder. Seguinos en todas las redes sociales del MST Argentina. Activa la campanita de notificaciones y acordate que podés dejar tu opinión o sugerencia en la caja de comentarios. El 17 de octubre del 45, los obreros pararon el país y liberaron a Perón. Acá se abrió un nuevo capítulo en la historia argentina. Vinieron años de luchas y también de grandes conquistas sociales que dejaron un recuerdo imborrable en la memoria del movimiento obrero. Recuerdo que aún hoy alimenta en muchas trabajadoras y trabajadores la esperanza de que un gobierno peronista termine con la malaria. Pero
Para no caer en falsas esperanzas, para desandar el relato, hay que mirar la historia del peronismo, de la Argentina y fundamentalmente de nuestra combativa clase obrera. Veamos un poco. En estos días se cumplieron 75 años del 17 de octubre, esa gesta de los trabajadores que catapultó a Perón y a su movimiento como actores centrales de la historia contemporánea del país. Pero antes, una aclaración. Muchos dicen por ahí que la clase obrera argentina siempre fue peronista. ¿Mito o realidad? Y spoiler, es un mito. La clase obrera argentina siempre fue combativa. Su surgimiento estuvo ligado a corrientes anarquistas y socialistas, ideas que traían los migrantes de Europa. En 1902 ocurrió la primera huelga general bajo el gobierno de nada más y nada menos que Julio Argentino Roca. Años más tarde, las jornadas conocidas como la Semana Trágica, bajo el gobierno del radical Irigoyen, y ya en 1936, una poderosísima huelga de los obreros de la construcción. Pero el rol conciliador de las direcciones de aquel entonces, como el Partido Socialista y Comunista, que incluso terminaron en frentes con sectores patronales, le facilitaron el terreno para que años más tarde el peronismo se arraigara en el movimiento obrero. Pero volvamos. El mundo transitaba la Segunda Guerra Mundial y la oligarquía argentina había pactado su neutralidad con Inglaterra, que necesitaba que Argentina siguiera abasteciendo alimentos. Las clases dominantes estaban divididas. Algunos sectores cerealeros, financieros e industriales pretendían cerrar trato con el imperialismo norteamericano. Perón fue parte del golpe de 1943 que mantuvo la tradicional línea pro-inglesa, con los gobiernos de Rawson, Ramírez y Farrell. Como parte de estos gobiernos fue secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente. La burguesía argentina, cuyo interés era preservar la cuota de ganancia que el poderoso imperialismo yanqui iba a arrebatarle si se imponía en el país, no podía resistir a esta presión con el solo apoyo de su viejo amo británico, en completa decadencia como potencia hegemónica, y entonces tuvo que apoyarse en una creciente clase obrera a la cual Perón conquistó con importantes concesiones históricas como las 8 horas de jornada laboral, el descanso semanal, indemnizaciones por despidos, vacaciones y aguinaldo. Alentó la sindicalización masiva y a través de una fuerte burocracia sindical, antecesora de nuestros actuales viejos y millonarios burócratas, instaló un control férreo de su actividad y la liquidación de toda independencia. Por todo lo que entregó, la oligarquía expulsó a Perón del gobierno y lo detuvo. Los trabajadores respondieron con una huelga general histórica y marcharon a Plaza de Mayo para que lo liberen, y lo consiguieron. El famoso 17 de octubre, conocido como el Día de la Lealtad. Un año más tarde ganó las elecciones con el 52% de los votos, derrotando a la Unión Democrática, apoyada por el embajador yanqui Braden. El peronismo fue la expresión en nuestro país de un fenómeno extendido en distintas partes del mundo, los llamados gobiernos burgueses nacionalistas. La crisis imperialista generada por la Segunda Guerra Mundial, la traición del estalinismo mundial a la revolución, provocaron el surgimiento de sectores que reflejaban la resistencia de burguesías locales que defendían sus cuotas de ganancia frente al imperialismo. El peronismo dio importantes concesiones sobre la base de una situación excepcional para las finanzas del país, dado el elevado precio de las materias primas en el mercado mundial, que le permitieron generar un importante mercado interno y el desarrollo de una industria para la sustitución de importaciones. Pero como todo movimiento capitalista, cuando los excedentes de la coyuntura económica comenzaron a enflaquecer, empezó a restringir sus concesiones a los trabajadores para ceder a los imperialistas. Así, el gobierno de Perón firmó tratados que nos atan políticamente al imperialismo y finalmente se abrió a la penetración yanqui en 1954, con los famosos tratados petroleros de la California. El deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores, que incluso libraron importantes huelgas por salario, como la ferroviaria en 1951, fueron debilitando la base de sustentación del gobierno peronista, la burocracia sindical. Pero el imperialismo y la burguesía opositora no se contentaron con las múltiples concesiones que Perón les hacía y prepararon el golpe de 1955. Solo armando a los trabajadores se podía parar el golpe. Pero Perón fue fiel a su clase y se retiró sin pelear.
iniciando un exilio y una proscripción que duró 18 años y que dejó a los trabajadores a su suerte, resistiendo el golpe gorila. Ya a finales de los 60, un nuevo ascenso obrero sacudió el país: el cordobazo, rosariazo y tucumanazo, y una radicalizada juventud que cuestionaba el capitalismo. Además emergió una nueva camada de referentes sindicales combativos. El clasismo llegó a representar alrededor del 30% de la clase obrera. En junio de 1973 levantan la proscripción a Perón, ya que era el único capaz de contener este. Gana las elecciones, pero lejos de aliarse a los sectores radicalizados, elige a la derecha peronista, acuerda un pacto social con las patronales, congela salarios, y unos meses después de asumir, se conforma la banda paraestatal AAA, comandada por López Rega, para perseguir y asesinar a militantes y activistas combativos. Finalmente, el 1 de julio de 1974, Perón muere, y lo sucede su esposa Isabel. La crisis política y económica se agrava, y solo pueden frenar este ascenso en 1976, con la dictadura más sangrienta que conoció nuestra historia. Como vimos en el micro, la época de los salvadores terminó rápido. Cuando la torta dejó de ser grande, se acabó el reparto y los capitalistas se quedaron con todo. Y el peronismo volvió al gobierno de una Argentina pobre, que soporta el saqueo incesante del FMI y las multinacionales. Gran parte de la clase obrera pasó de la esperanza a la desilusión. El peronismo es como un camaleón. Algunos nos dicen que se adapta a las necesidades del pueblo de acuerdo al momento, combatiendo al capital, pero la historia y la actualidad nos muestran otra cosa. El primer presidente peronista electo, después de Perón, fue Menem, inaugurando la década de los 90. Así el patilludo terminó de abrirle las puertas al neoliberalismo. Prometió salariazo y revolución productiva, pero consagró las relaciones carnales con el FMI y Estados Unidos. Destruyó a la industria nacional, llevó adelante privatizaciones de empresas clave y dejó al país con pobreza y desocupación récord. Luego nos dio varios de los presidentes que pasaron en una semana en el 2001 hasta recaer en Duhalde, ese caudillo del PJ bonaerense que a través de la represión, el ajuste y prebendas a ciertos sectores de las organizaciones sociales logró contener parcialmente la crisis. La desconfianza en los políticos y la incapacidad de contener la bronca social llevó a tener que utilizar un gobernador desconocido del sur, llamado Néstor Kirchner, que gracias a heredar unos salarios destruidos por la devaluación, el default que se declaró en el 2001, dólares de una soja en el valor histórico más alto y alta capacidad ociosa de la industria, logró recomponer las ganancias de los capitalistas y salir de la crisis del 2001. Cuando la crisis económica llegó, ya con Cristina Kirchner en el poder, el gobierno fue recortando derechos de los trabajadores sin disminuir su discurso de supuesto progresismo. En definitiva, nunca se aprovecharon esos años de bonanza para encarar un rumbo independiente, afectando los intereses de los capitalistas y el imperialismo. Por eso pagaron al contado toda la deuda, los bancos se la llevaron en pala y cuando hubo que ajustar, se lo hizo a los trabajadores y no a estos sectores. Así le abrió paso a la derecha, con Macri ganando las elecciones y con un sector del peronismo apoyándolo. Esta historia ya la conocemos. Ajuste brutal, deuda descomunal y derrota electoral que nos lleva a la situación actual con el peronismo de nuevo en el poder, esta vez con Alberto Fernández a la cabeza. Nuevamente con un discurso progre, de empezar por los de abajo para llegar a todos, pero en la realidad poniendo todo el esfuerzo en pagar la deuda externa y beneficiar a las corporaciones exportadoras, sus principales socios. Y si esos sectores son los que se benefician, lo único que nos queda a los trabajadores es ajuste. Y hoy, al igual que durante todos los momentos de crisis, hay un jugador dirigido por el peronismo que brilla por su ausencia, y es la CGT. Aunque más que brillar por su ausencia, lo que hace la supuesta dirigencia sindical es entregar todas las luchas para sostener el funcionamiento de este sistema, coartar toda posibilidad de democracia sindical e intentar que los trabajadores concilien con sus verdugos, los patrones. Esta es la columna vertebral del peronismo. Así es que en lugar de pelear por un aumento de salarios y un salario mínimo igual a la canasta básica, hicieron un acto en defensa de Alberto Fernández.
Llegó la hora de barrer definitivamente a esta dirección sexagenaria y machirula, porque si los trabajadores queremos realmente garantizar nuestros derechos y que la crisis la paguen los patrones, tenemos que arrancarle de las manos los sindicatos a estos burócratas enquistados en sus sillones, confiar solo en nuestro potencial y fortalecer una herramienta política de izquierda, independiente de los patrones. Alguien que nos va a saber aportar sobre este tema es nuestro compañero Guillermo Pacanini. Él es médico, es secretario general de la CICOP y además es dirigente nacional de nuestra corriente sindical ANCLA MST, la agrupación nacional clasista y antiburocrática. Y además tiene una larga trayectoria de militancia en la izquierda trotskista y en el movimiento obrero. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Cele? Bueno, gracias por este tiempo. Hoy, como habrás visto, nos dedicamos a hablar sobre el peronismo. Bueno, esta corriente plantea que la clase obrera entró a la política el 17 de octubre. ¿Qué opinión tenés vos ante esta afirmación? Bueno, mira, yo creo que esa es un poco la historia oficial, ¿no? Que siempre nos contaron, un poco que la clase obrera nació con el peronismo. Y la verdad es que nosotros creemos que esa es una de las grandes mentiras, junto con otras que nosotros las puntualizamos bien, de paso a paso el chivo, en nuestro libro Sindicalismo Combativo, Conceptos y Herramientas, de ediciones La Montaña. Pídanlo. Sí, cómprenlo. No, la clase obrera nació, tiene una larga historia de luchas, una larga historia de organización, y todas las conquistas fueron obtenidas con la movilización, con grandes huelgas, con muchos mártires, y esto data de fines del siglo XIX, tiene que ver con el desarrollo del capitalismo en su momento, y fue formada por grandes corrientes inmigratorias aquí. Incluso, de alguna manera, la formación de la clase obrera argentina reflejó un poco la experiencia de la clase obrera europea, que era la más avanzada en ese momento, ¿no? Producto posterior a las revoluciones industriales. Entonces, un poco refleja la experiencia, incluso ideológica, del marxismo alemán, del anarquismo italiano, de los comuneros franceses. De alguna manera, toda esa síntesis llevó a que tenga una historia de lucha y que nazca un poco enarbolando la bandera roja, reivindicando el marxismo, desarrollando en su seno los grandes debates de la época de lucha económica y lucha política, anarquismo y marxismo, y incluso desarrollando acciones internacionales. No sé si muchos no saben que al Congreso de La Haya del año 72, de la Primera Internacional, eh, participaron pocas secciones, pocos países enviaron delegados, y entre ellos uno fue la Argentina, que fue Wilmar, Raimundo Wilmar, que era un obrero belga, que fue el delegado de la Argentina a la Primera Internacional. Entonces, la clase obrera argentina participó, incluso acá el 1 de mayo, fue masivo, y ya se conmemoró en la Argentina, fue uno de los primeros países donde se conmemoró el 1 de mayo. Entonces hubo huelgas históricas, no es que nació, por supuesto, el 17 de octubre tiene sus connotaciones, ya lo vamos a tocar, pero fue una gran demostración del movimiento obrero, por supuesto, y significó una promoción en un sentido, un fenómeno muy contradictorio, que fue el peronismo, pero hubo huelgas muy grandes en la historia, desde la huelga tipográfica del año 78, pero hacia adelante, incluso la Semana Roja, la Semana Trágica, o sea, hubo huelgas realmente históricas, y hubo también una historia de organización, se fueron fundando sindicatos, la clase obrera tenía libertad sindical, había muchos sindicatos, al principio fueron de oficio, e incluso empezaron a confluir en centrales sindicales. La primera, la Federación Obrera Argentina, la Federación Obrera Regional Argentina, que era de raigambre anarquista, y la clase obrera fue anarquista, fue socialista, fue comunista. Bueno, y después sí, hubo un fenómeno por el cual de alguna manera el peronismo ganó la dirección de la clase trabajadora. Guille, en la actualidad todo el movimiento obrero padece a la burocracia sindical. Recién veíamos que las centrales no solo
no accionaron contra el ajuste, sino que fueron quienes pactaron con el gobierno, con las patronales, las rebajas salariales, las suspensiones, y ese día acordaron el aumento del salario mínimo vital y móvil a la baja, que la verdad es que no tiene nada de vital, nada de movilidad en relación al costo de vida real y tiene todo de salario mínimo. ¿Qué política se dio el peronismo para los sindicatos y cómo surge esta burocracia que conocemos hoy? Mira, yo te diría que el peronismo con relación al movimiento obrero y en general fue un movimiento sumamente contradictorio. Por un lado, fue un periodo de gran promoción política y organizativa y social también, conquistas sociales de la clase trabajadora. Y por el otro lado, fue un periodo en el cual, dicho genéricamente, se estatizó la clase obrera, se estatizaron sus organizaciones y se formó una casta burocrática que la estamos padeciendo todavía hoy. Y se institucionalizó un modelo sindical, burocrático, verticalista, que incluso fue el primer decreto, digamos, que instituyó un doble estatus, organizaciones con personería y organizaciones simplemente inscriptas, que fue en el año 45, en pleno peronismo, el decreto 23.852. Entonces, ¿esto por qué pasó? Porque hubo un fenómeno excepcional, yo te diría, excepcional. Hubo tres cosas que confluyeron. Por un lado, se estaba retirando el imperialismo inglés, se estaba intentando ingresar en su dominio en toda Latinoamérica, pero en particular y sobre todo victorioso de la guerra, el imperialismo yanqui. Y bueno, hubo un periodo en el cual hubo una relativa independencia del país, por eso la famosa independencia económica y soberanía política, porque entre el 46 y el 49 el país tuvo una relativa independencia. Había plata, había tanta plata, Perón decía que había lingotes de oro en los pasillos del Banco Central, decía su ministro de Economía, había 1.000 toneladas de oro, decía que, es decir, el país tenía plata, más que viento de cola, había altos precios internacionales y el país era el granero del mundo, le vendía a todo el mundo en la posguerra. Y en tercer lugar, había una clase obrera que venía envalentonada justamente la gran movilización del 17 de octubre reclamando derechos. Entonces, de alguna manera, se lograron conquistas con muy poco esfuerzo. Nosotros le decimos concesiones, porque un gobierno que tenía plata necesitaba apoyarse en la clase obrera porque reflejaba un sector de la burguesía que resistía al ingreso del imperialismo norteamericano, y Perón reflejaba eso. Entonces necesitó, y para apoyarse en la clase obrera, por un lado dio concesiones, o sea, concesiones que eran reclamos que estaban en los pliegos de hacía muchísimos años: el aguinaldo, las vacaciones pagas, el estatuto del peón, la garantía horaria para los obreros de la carne, que era una rama muy dinámica en esa época. Entonces, es más, se desarrolló la clase obrera porque hubo sustitución de importaciones y mirá, no fue con gran renovación de maquinaria, fue muy distorsionada ese desarrollo del país, pero fue mano de obra intensiva. Entonces, aumentaron los salarios, se generó un mercado interno y en ese marco las y los trabajadores empezaron a organizar. Entonces, por ejemplo, yo creo que antes del peronismo llegó a haber unos 300.000 afiliados entre 300.000 y 500.000 afiliados a las organizaciones sindicales. Durante el peronismo se llegó a 3 millones, o sea, hubo un auge. Ahora, la conquista, se fundaron nuevos sindicatos, se unificó la CGT. Ahora, la gran conquista, hubo dos grandes conquistas que se conocen poco de esa época, y las dos las combatió el peronismo, no las fomentó. Una en el terreno sindical, que fue no tanto los sindicatos, sino las comisiones internas de los cuerpos delegados, que producto de tanto lucha y reclamo se fueron armando, y Perón dejó que se hagan porque necesitaba el apoyo de la clase trabajadora para justamente reflejar los intereses del sector de la burguesía, más ligada al imperialismo inglés y resistía al imperialismo yanqui que quería entrar. Y fue tremendo, porque esa clase obrera, esas comisiones internas de cuerpo delegado van a jugar un papel tremendo en las huelgas de la segunda mitad del gobierno de Perón, cuando se acabó la plata y cuando empezaron los ataques y los ajustes, como los conocemos ahora, al movimiento obrero. Y el otro fenómeno que se conoce poco es el fenómeno político, porque en realidad
hubo un partido de clase, el Partido Laborista, que fue una conquista política tremenda de la clase de trabajo, después de la traición de los socialistas que vendieron la estrategia de la clase obrera al parlamentarismo o del comunismo, del Partido Comunista, que producto de la política de los frentes populares y de la dictada por la Tercera Internacional ya burocratizada, traicionó huelgas tremendas apoyando a los aliados en la guerra mundial, como la huelga de la carne, ¿no? Una de las famosas huelgas de la carne, que fue un poco el epitafio del Partido Comunista. Ahora, hubo una reorganización de la clase. Cipriano Reyes, Gay, que era el obrero de la carne, Gay, que era telefónico y todo, se armó sobre alrededor de unos 50 dirigentes sindicales, un partido laborista que planteaba la independencia de clase. Y Perón lo utilizó para llegar al poder, para ganar las elecciones, junto con una parte del radicalismo y junto a una parte del conservadurismo. Entonces, después hay un fenómeno, si termino y redondeo esto porque realmente me parece muy importante. Perón disolvió el Partido Laborista. No sé si todos saben, hablando del 17 de octubre, que el primer aniversario del 17 de octubre hubo dos festejos. Uno oficial de la CGT con Perón y otro del Partido Laborista con Cipriano Reyes, que fue el orador fundamental, porque decía, nosotros somos independientes del gobierno. Nosotros posibilitamos y apoyamos, por un partido muy reformista desde ese punto de vista, apoyamos a Perón, pero queremos tener nuestra independencia porque el día de mañana no queremos perder todas las conquistas y la clase obrera tiene que ser independiente. Algo muy importante. Y Perón no solo disolvió el Partido Socialista, el Partido Laborista, sino que además lo encarceló a Cipriano Reyes, lo desprestigió y lo hizo echar a Gay, y después empezó a intervenir en el terreno político, armó el Partido Peronista. O sea, peronista, directamente disolvió todo eso en un partido que tenía en su estatuto que el que hacía y deshacía el sabio dedo de Perón. Bien antidemocrático, verticalista, como es el PJ, ¿no? Hoy. Y en el terreno sindical empezó a intervenir. Apenas empezó a terminar la plata y empezaron las movilizaciones, las huelgas, dicho sea de paso, Perón instituyó 10 derechos básicos que realmente son los derechos elementales de las y los trabajadores, pero el número 11 nunca lo puso, por eso son 10, que es el derecho a huelga. Siempre estuvo en contra del derecho a huelga, incluso en la Constitución del 49, muy reivindicada por los peronistas, en su historia, en su acervo, en su cultura, no figura el derecho de huelga. Entonces, Perón empezó a intervenir sindicatos, a echar esos dirigentes y entronizó un dirigente en la CGT que se llamaba José Espejo, que cuenta la historia que no lo conocía nadie, que lo presentó Alonso, que era un dirigente de textil, ¿sí? de tradición peronista, y se lo presenté y dijo, tengo un amigo acá, tengo un pibe que es bárbaro, y dicen que lo hicieron subir al estrado el día que eligieron al nuevo secretario general de la CGT, pues nadie lo conocía, no sabían quién era. Entonces, por supuesto, terminó transformándose la CGT en una agencia del Ministerio de Trabajo. Algunos decían que era otro ministerio, una correa directa del gobierno, y las principales federaciones y sindicatos intervenidos. Y por supuesto después se lanzaron por las comisiones internas y los cuerpos delegados, pero no lo consiguieron. Bueno, Guille, la última. Ya vimos al peronismo en todas sus facetas. Tragedia, comedia, farsa, Perón, Menem, Duhalde, Kirchner, ahora Fernández. ¿Cómo hace el peronismo que a pesar de su decadencia no termina de morir y se sigue reinventando? Mira, primero hubo un servicio preferencial que le prestaron los golpes militares, porque cada vez que en un gobierno peronista entraba en su fase de declive, el movimiento de masas salía a reclamar, lo ponía contra las cuerpas, ¡tuc!, un golpe de Estado, y de alguna manera quedaba en la memoria colectiva que ligado esto de las conquistas sociales al gobierno peronista. Pasó con los primeros gobiernos de Perón. Con el segundo también, a pesar que el segundo ya fue muy distinto al primero, como vos dijiste, con
Perón, la AAA, Isabel, etcétera, etcétera, y fue la antesala del proceso del 76, ¿no? Del proceso militar, del gobierno más genocida de la historia, pero de alguna manera también cortó un poco la memoria al punto que, bueno, después volvimos a tener gobiernos peronistas. Ese es un factor, pero para mí el factor fundamental, poco ya el peronismo que hay, no tiene, es una caricatura de lo que fue el peronismo del 45, empezando porque tiene una crisis histórica y estructural, porque acá no hay un mango, falta plata. Hoy la política es de ajuste, no hay ninguna, las tres banderas peronistas, o sea, la de la justicia social hoy es retirar conquistas, no hacer concesiones. La de la independencia económica, hoy es dependencia, es pagar la deuda. Antes cada argentino era acreedor $80. Hoy no hago la cuenta, debemos de ver $7.000 más o menos cada uno, haciendo una cuenta así mental. Entonces, hay entrega, y podemos seguir extractivismo, etcétera, etcétera. Y la soberanía política, ni hablar, porque nosotros hoy tenemos pactos firmados con el imperialismo de todo pelaje, no solo, y los demás imperialismos que se postulan como el chino, tenemos acuerdos políticos y económicos con todos. Entonces, desde ese punto de vista, ya no es, ¿por qué no termina de caer? ¿Por qué se recicla? Y porque falta lo fundamental, que es construir una alternativa política de los trabajadores, revolucionaria, socialista, que es por lo cual nosotros venimos luchando hace muchísimo tiempo, y que tenga su correlato sindical, por supuesto, una nueva dirección clasista, democrática, para luchar, un modelo sindical democrático, con integración de todas las corrientes de opinión y que tenga como objetivo pelear, y que sea un poco la apoyatura sindical de un partido revolucionario para tomar el poder y para realmente construir una sociedad distinta socialista. Bueno, por eso nosotros queremos que se fortalezca el Frente Izquierda Unidad, queremos que el Frente Izquierda Unidad se amplíe, queremos que el Frente Izquierda Unidad se postule como una alternativa. Eso es lo que hacemos desde el MST, y también luchamos por una nueva dirección en el terreno sindical. Por eso construimos nuestra agrupación, la Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática, ANCLA, nuestras agrupaciones en cada uno de los gremios, y impulsamos un polo de aglutinación del activismo combativo, como es el plenario del sindicalismo combativo. Entonces, bueno, yo creo que esta es la razón de fondo, pero creemos que hay una gran oportunidad ahora. Mira, en el 2001 todavía un poco el torrente de esta energía liberada fue esencialmente, liquidó al radicalismo, y un poco resultó un golpe muy importante para el viejo régimen democrático burgués, que hoy nadie tiene confianza en ninguna de las instituciones. Pero quedó tambaleante un poquito el peronismo, se recicló, vino el kirchnerismo, más con un ropaje de centro-izquierda, aprovechó ciertas conquistas que se lograron con el propio argentinazo, las escatimó de alguna manera, como no pagar la deuda durante un tiempo, para hacer una caricatura muy desteñido de lo que fue el viejo peronismo. Ahora es distinto, ahora el Frente de Todos viene a sacar, tiene una presión de la derecha por acelerar las reformas estructurales y el ajuste, por eso lo están probando. Bueno, nosotros juramentamos que no lo vamos a dejar, estamos peleando justamente para defender los derechos de la clase trabajadora, y yo creo que hay una gran oportunidad para construir esta dirección política y sindical que necesita la clase trabajadora. Gracias, Guille. Te mando un beso enorme. No, gracias a vos y por muchos más oyentes para el programa. Gracias, nos estamos viendo. Seguro surgirán debates, dudas, y nuestra idea es seguir problematizando para poder debatir con ese sector que sigue viendo en el peronismo un proyecto para llevar adelante cambios a favor de la mayoría. Nuestro análisis nos permite ver que esos sectores nacionales de la burguesía en los que se apoyó el primer gobierno de Perón no existen. Hoy
Solo tocando los intereses capitalistas se puede avanzar en resolver los problemas estructurales de nuestro país y garantizar los derechos y las condiciones de vida digna a la clase obrera y los sectores populares. Ni siquiera en los años de la década ganada, como llaman a los años de los gobiernos kirchneristas, se dejó de beneficiar a los grandes grupos concentrados de la economía. El pueblo tuvo concesiones, pero no se mejoró el nivel de vida de los trabajadores y sí vimos cómo se les pagó millones al FMI de una por una deuda fraudulenta. Vimos cómo los servicios públicos siguieron en manos de privadas o, en el caso de YPF, vendieron humo con la nacionalización que terminó siendo la compra del 51% de sus acciones y que luego, con esto, impulsaron la firma del acuerdo secreto con Chevron para que se lleve adelante el fracking en nuestro país. Hoy estamos muy lejos de que se proponga la estatización del sistema bancario, pero todo está puesto, sí, para seguir manteniendo las relaciones con el fondo, con los bonistas. Lejos también estamos del IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, mientras se beneficia a los grandes pools de siembra. La verdad es que las banderas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social que proclamaba el primer gobierno peronista están bien guardadas en algún baúl de alguna oficina del PJ. Los dirigentes peronistas las sacan para un acto y nada más. Hoy, la realidad es que esas banderas, que son, por ejemplo, la ruptura con el FMI, el imperialismo, dejar de pagar la deuda, estatizar la banca y el comercio exterior, defender los derechos de la clase trabajadora y los sectores postergados, solo está en el proyecto que levantamos desde la izquierda. Por eso, a quienes ven que son necesarias de verdad llevar adelante hasta el final, desarrollar estas banderas, queremos que luchen con nosotros para dar vuelta a la tortilla y que la crisis nunca más la tengamos que pagar las y los trabajadores, que la paguen los capitalistas. Hoy les voy a recomendar un nuevo tema de Ana Tijoux, Rebelión de Octubre. Una obra que es parte de un movimiento artístico en el que también participan Mon Laferte, Los Búnker y Benjamin Walker, y que se da a un año de la primera movilización que llevaría a la revolución no cerrada en Chile. El tema refleja, con una música tranquila y una letra muy potente, la crueldad de la represión por parte de los carabineros, dejando miles de personas con los ojos dañados. Y también la fuerza de la lucha, que la pandemia estancó, pero que vuelve a tomar protagonismo en las calles, con la Plaza Dignidad siendo tomada nuevamente por trabajadores, estudiantes y sectores populares. La artista, durante toda su discografía, refleja distintos procesos de la lucha del pueblo hermano. Por ejemplo, el tema Doctrina del Shock, que hace referencia a la rebelión estudiantil del 2011. Y Antipatriarca, que sale al calor del ascenso de la lucha feminista, cuando se toman las calles en distintas partes del mundo al grito del ni una menos. En el caso del proceso iniciado el 18 de octubre, tiene un tema icónico del momento de mayor movilización, llamado Cacerolas. Esta canción, los murales en las calles de Chile y distintas intervenciones artísticas reflejan el arte como expresión de la lucha de clases. Porque, como dijo Brecht, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Desde acá aprovechamos para saludar al Comando por una Asamblea libre, soberana y plurinacional, que nuestros compañeros del movimiento anticapitalista impulsan junto con otras fuerzas de la izquierda. Porque, como dice Ana en la canción Rebelión de Octubre, en las calles ardía un fuego que de pronto encendía, pues el futuro de nosotros dependía. Nuestra lucha por los años trascendería. Esto sería hasta que la dignidad sea tuya y mía. Escúchala, no seas Paco. Súper recomendable toda la discografía de Ana Tijoux. Y saben que en el disco Vengo, donde está Antipatriarca, esta canción que nombraba hace un ratito Abril, también hay una canción que se llama Emilia. Un amigo me la hizo escuchar cuando estaba embarazada de mi Emilia y la verdad que también es hermosa. Bueno, antes de terminar, quiero señalar algo. Y es sobre nuestro derecho a decidir, sobre la ley por el derecho al aborto legal.
Luego del 28 de septiembre, el presidente Alberto Fernández volvió a reiterar su apoyo a nuestro derecho. Pero los días pasan y hasta sectores de la campaña nacional por el derecho al aborto, que confían en el gobierno, empezaron a plantear que no hay más tiempo y que si hace falta hay que salir a la calle. Bueno, nosotras, nosotres, como lo dijimos siempre y también en pandemia, nuestro derecho es prioridad. Y si salimos, hicimos pañuelazos y ahora insistimos en que tenemos que volver a las calles. Parece que el gobierno quiere avanzar en presentar su proyecto, pero sería recortado, limitado. Bueno, nosotras queremos que este año se trate nuestro proyecto, el de la campaña, sin la objeción de conciencia. Queremos el aborto legal, seguro y gratuito, sin restricciones. Por eso, el 4 de noviembre es la fecha límite. Ahí nos tenemos que movilizar antes de esa fecha para exigir que se trate. Volvamos a las calles, que vuelva la marea verde, porque es este año. Aborto legal 2020. Y como siempre, recordarles que la lucha por el derecho a la vivienda digna sigue. Desde acá quiero enviar de nuevo todo nuestro apoyo a las familias de las tierras recuperadas de Guernica y también nuestra solidaridad con aquellas a las que los distintos gobiernos vienen reprimiendo porque no hay desalojos pacíficos. Y los responsables son los gobiernos. Como ayer acompañamos a los trabajadores de la TAM en lucha en la caravana a Ezeiza, mañana estaremos, y les espero, apoyando a la enfermería, que sigue luchando por el reconocimiento profesional y va a realizar una marcha, acto y festival mañana 21 en la Jefatura de Gobierno. Que no pase ningún día sin seguir organizándonos para dar vuelta a todo. Hasta la próxima.